de nuevo con vosotros, esta vez para explicaros una, un nuevo tema dentro de la navegación astronómica, que es la identificación de astros. La identificación de astros es, a pesar de que la han eliminado del temario de capitán de yate, es muy importante, yo diría que vital, cuando vamos a cruzar el océano, porque puede ser que tengamos un astro que podamos ver bien, podamos observar bien, etcétera, pero desconozcamos qué astro es, bien porque sencillamente porque no lo sepamos, o bien porque, por ejemplo, la constelación a la que pertenece, pues el resto de los astros de esa constelación estén tapados por una nube y no los podamos ver, o, o sencillamente nos queramos cerciorar de que el astro que estamos observando es el que nosotros pensamos, y una vez identificado podremos buscar sus datos en el almanaque náutico. Podremos ir al almanaque náutico, buscar los datos que corresponden y ya realizar todos los cálculos de recta de altura, etcétera, etcétera, como se ha venido haciendo hasta ahora. Entonces, esta identificación de astros, hay un procedimiento que está en el libro, que es un procedimiento manual, es un tipeo, como se hacen el tipeo de las rectas de altura, el tipeo de la meridiana, otros tipeos, pero yo lo voy a explicar utilizando unos discos que se llaman Starfinder. El Starfinder es un identificador de astros que nos permite entrar con unos parámetros que vamos a ver ahora y identificar ese astro con mucha facilidad. Bien, entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues son dos discos. Es un disco como este, que es un disco de plástico duro, que lleva en una cara, en el centro, veréis que lleva aquí escrita la letra N, y en el otro lado lleva la letra S. Estos astros corresponden al hemisferio norte, y estos astros, hay muchos astros que están en los dos hemisferios, evidentemente, pero cuando estemos en el hemisferio norte tendremos que utilizar esta cara del disco, y cuando estemos en el hemisferio sur, esta otra cara del disco. Bien, y luego tenemos todos estos discos que van de 5 en 5 grados, desde los 5 grados hasta los 85 grados, norte o sur, latitudes, ¿vale? Es latitud norte o latitud sur, desde los 5 hasta los 85. Bien, entonces, ¿qué hacemos? En el caso de que, por ejemplo, nos dieran o observáramos un astro en una latitud 33 grados 50 minutos norte, nos iríamos a estos discos, buscaríamos el más próximo, porque si nos dieran un disco para cada una de las latitudes, habría infinitos discos, ¿no? Entonces, esto está hecho de 5 en 5, y tú coges el más próximo a la latitud en la que estás. Pues en este caso nos da igual coger el de 30 o el de 35, ¿vale? Y entonces estos discos llevan aquí digamos, el título del disco es latitud
en este caso tendríamos que buscar el que pone 30 norte, ¿vale? Tendríamos que buscar aquí el que pone latitud 30 norte, que por la otra cara, si le dais la vuelta a ese mismo disco, por la otra cara pondría latitud sur. Entonces, como estamos observando en el hemisferio norte, pondríamos ese disco encima de este disco de plástico, digamos, este es un disco más sólido que este, ¿vale? Y además no deja pasar la luz. Entonces pondríamos este disco transparente encima de este, de manera que la latitud 30 norte, que sería esta que hemos leído aquí, la leamos del derecho, ¿vale? O sea, este disco blanco tenemos que ver el norte, en este caso, y en este disco tendríamos que ver latitud 30 norte, al derecho. Lo pongo encima. Entonces, eso por un lado. Y ahora os voy a seguir explicando en la siguiente. ¿Cómo se utiliza? Bueno, pues pondríamos ese disco, como os he dicho, el disco transparente aquí encima, y entonces tenemos tres datos con los que tenemos que entrar. Esto es como una tabla, pero en vez de entrar con un dato para buscar otro dato, entramos con tres datos y encontramos el dato del nombre del astro, ¿vale? Entonces, entramos con el horario en el lugar de Aries, que lo conocemos porque lo hemos calculado, ¿vale? Partiendo de nuestra, cómo se calcula el horario en el lugar de Aries, que ya lo hemos explicado en otros vídeos, partiendo de la altura instrumental, partiendo del horario en Greenwich de Aries que podemos encontrar en el almanaque náutico, por la hora, con la corrección por minutos y segundos, y sumándole o restándole la longitud en la que estemos en ese momento. Luego entramos con la altura instrumental. La altura instrumental, directamente la altura no hace falta corregirla porque, como veréis ahora, esto es por punto aproximado, no se hace ningún cálculo adicional ni nada, porque si con esos tres datos, que si lo hacemos bien, la estrella que nos va a coincidir es una y solamente una. Entonces no hace falta calcular la altura verdadera ni nada. Y el azimut de aguja tampoco hace falta corregirlo, ¿vale? Entonces entraríamos con esos tres parámetros y ya hallaríamos nuestro astro. Antes de poneros los tres ejemplos que he preparado, me he saltado una diapositiva porque quiero que veáis una cosa. Este es el identificador de astros que os estoy comentando. Este identificador de astros, que es el que yo tengo, el que utilizo desde hace 15 años, es el Starfinder D de dedo 2102, ¿vale? Voy a coger concretamente es 2102D, ¿vale? Viene en su estuche de cuero, etcétera, etcétera. Si lo buscáis en internet, os aparece. Vale unos 60 euros, que no es dinero. Si os gusta esto y os vais a dedicar a la observación, es un instrumento bastante
que os puede ayudar bastante, ¿vale? Para la observación. Pero esto no es lo mismo que esto ni que esto. Estos dos discos son mapas del cielo, ¿vale? Un mapa del cielo no es lo mismo que esto. Esto te dice, dentro de este óvalo, de esta esfera, dentro de esta esfera, dependiendo del mes en el que estemos y de la hora, etcétera, etcétera, aquí entras con una serie de parámetros, entonces tienes el cielo que tú vas a poder observar en el momento en el que estás, ¿vale? Las estrellas están dispuestas según sus constelaciones y es tal cual verías tú el cielo en un momento dado, ¿vale? Entonces, esto nos puede servir también como complemento para identificar un astro dependiendo de el día y la hora. Pero no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Estos discos además dependen de la latitud donde estemos, ¿vale? Tendríamos que llevar 6 o 7 discos de estos para las distintas latitudes, tanto la norte como la sur. Porque, por ejemplo, si yo me voy con... aquí pone que esto es para la latitud de 40 grados norte. Si yo me voy a los 35 grados norte, ya habría estrellas que no se verían y que están aquí, y otras estrellas que se verían y que no están aquí. Perdón, lo he dicho al revés. Estrellas que se verían que no están aquí y otras que dejarían de verse porque hemos bajado de latitud. Entonces tendríamos que tener, pues eso, 10-12 discos para cubrir la totalidad del cielo. Eso no tiene nada que ver con esto. Aquí las estrellas no están dispuestas en constelaciones ni de forma... Esto no nos da en ningún momento el cielo que nosotros vamos a observar. Esto es únicamente para cálculo. Entonces, os voy a poner los 3 ejemplos que tengo porque así lo vais a ver muchísimo más claro. Ahora paso de diapositiva y vemos el problema que que he preparado, que dice identificar el astro cuyos parámetros se indican. Nos dan un horario local de Aries, una altura instrumental y un acimut de aguja. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a una latitud 25 sur. Bien, disculpadme, pero se me había olvidado en los ejemplos poner la latitud en la que estamos, porque si no tenemos el dato de la latitud no podemos elegir el disco que tenemos que elegir para identificar el astro. Entonces ya las he puesto y ya podemos empezar con el ejemplo 1. Olvidaros por favor de lo que he explicado antes cuando he empezado con el ejemplo, que ha sido muy poquito, y seguimos a partir de aquí. Bien, yo he calculado mi horario en el lugar de Aries, 273 grados, altura instrumental, una acimut de aguja y la latitud. Entonces, cojo, como estamos en latitud 27-32, voy a coger el disco de los 25 y como estamos en el hemisferio sur, pues lo pongo de manera que el sur se lea al derecho, como hemos explicado. Bien, entonces vengo con este disco lo pongo encima del disco blanco y lo hago girar hasta que mi flechita, esta flechita de aquí, me coincide con los 277 de el horario en el lugar de Aries,
¿vale? Bien, una vez que tengo eso, voy a mover esto porque nos estorba. Estas rayitas de aquí nos marcan la altura instrumental, ¿vale? Entonces nos iríamos a el dato que hemos dado de la altura instrumental, que serían 27-25, pues nos vamos, aquí tenéis los 10, 20, 27 estaría más o menos por aquí, ¿vale? Y ahora las rayas del azimut son estas que vienen por aquí. Estas que vienen por aquí son las del azimut. Entonces nos iríamos al azimut. Si este es el 30, 20, 10, este es el 0 y los 5 más o menos estarían por aquí. Pues la conjunción, o sea, la intersección de esta rayita, que es la raya del azimut, con la rayita de nuestra altura instrumental y con el disco fijo en la posición de los 277 de horario en el lugar de Aries, nos da como resultado la estrella Vega, ¿vale? Luego ya tendría mi astro identificado como Vega, ¿vale? Como segundo ejemplo, vamos a ver este otro astro. Son 100 grados de horario en el lugar de Aries, altura instrumental 31 grados 47 minutos, el 337 grados de azimut y 75-43 norte. Entonces cogeríamos el disco de los 75, ¿vale? Que ya lo tengo aquí, lo pondría de manera que el norte me coincida, el norte lo pueda leer del derecho, ¿vale? Porque veis que aquí está latitud 75 sur, lo podéis leer al revés, ¿vale? En el caso de que fuese sur, tendría que darle la vuelta al disco transparente para que esto se leyera al derecho, ¿vale? Como ahora estoy en el hemisferio norte, mi latitud 75 norte se lee al derecho. Bien, entonces, igual que antes, colocaríamos la flechita de ese disco transparente sobre los 100 grados de la periferia del disco blanco, ¿vale? Ahora nos iríamos con la altura instrumental que hemos dicho 31,47, pues los 31,47 estarían, aquí están los 30, aquí están los 40, los 50, ¿no? 20, 30, sobre los 30. Sobre los 30 empezaríamos a girar sobre este círculo, ¿vale? Y ahora tendríamos que buscar el azimut de aguja, que nos dicen que es 337, voy a apartar esto un momentito, 337, aquí tenemos el 330 y aquí el 340, bueno, pues está claro, sería más o menos esta línea para acá, hasta que intercepte a la altura de los 30, que es esta, pues está claro que es este astro, que lo he ampliado para que lo veáis, que es Deneb. Ya con este dato identificado, con el astro identificado, nos iríamos a nuestro almanaque náutico, ya podemos buscar ángulo siderio, declinación y realizar todos los cálculos como si el astro desde un principio conociéramos cuál es. Bien, os voy a poner un tercer ejemplo ya para terminar, que es este astro,
que tenemos que identificar, cuyo horario en el lugar de Aries es 266 grados, altura instrumental 57,15, azimut de aguja 97 grados y latitud 13 grados 57 minutos norte. Entonces cogeríamos el disco de los 15 grados norte, ¿vale? Nos iríamos a el extremo del disco y situaríamos nuestros 266, ¿vale? Ahora buscaríamos los 57, que serían esta rayita de aquí en medio, son los 55, pues nos iríamos con esta rayita, ¿vale? Y buscaríamos el azimut 97 estaría por aquí. Tener en cuenta que los azimutes y las alturas también las tengo que leer del derecho, ¿vale? 100 está aquí, 90 está aquí, pues los 97 estarían por aquí, pues el que corresponde con esa altura instrumental y con ese azimut para ese horario en el lugar de Aries es Altair. Entonces nos iríamos a las páginas de las posiciones aparentes de las estrellas a buscar Altair y podríamos obtener declinación y ángulo sidéreo y realizar el resto de cálculos como se han hecho con el resto de estrellas que hemos explicado en estos vídeos. Como he dicho, hay un procedimiento manual, pero no lo voy a explicar porque prácticamente no se utiliza teniendo este instrumento. Y ya digo, os recomiendo que a los que os interese os lo compréis y lo llevéis en el barco, porque como veis es una forma muy bonita de identificar el astro y os vendrá bien cuando no tengáis ni idea de qué astro estáis observando. Hay algunos astros que están claros, de las constelaciones importantes, pues Orión, Casiopea, Osa Mayor, Osa Menor, Pegaso, etcétera, pero hay otros que no están tan claros. Entonces es importante que esto lo llevéis y practiquéis con ello. Y bueno, no tengo nada más que comentaros en este vídeo, salvo que me parece desacertada la idea de haber eliminado esta identificación de astros del temario de Capitán, porque eso nos obliga a sabernos todas las constelaciones para poder navegar, y vamos, yo no me las sé todas y dudo que alguien se las sepa todas. Tener en cuenta que hay 99 estrellas con las que se puede navegar, son las que figuran en el almanaque náutico. Muchas de ellas yo no tengo ni idea de la constelación a la que pertenecen, y bueno, me sé bastantes constelaciones, pero es imposible saberlas todas. Y como digo, puede ser que estemos observando una estrella de una constelación que conozcamos, pero si el resto de la constelación está nublada, no tenemos la certeza de que es esa estrella la que nosotros pensamos y tenemos que cerciorarnos. Entonces hace falta esta herramienta y para poder identificar el astro con certeza. Bien, pues aquí dejamos el vídeo y os espero en el siguiente vídeo en el que veremos más cosas.